Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 27 al 32. Vamos a esperar a que localicen su cita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 27 al 32. Amén. Solamente 6 versículos de la palabra del Señor. Me voy a permitir leerlo en el nombre de Dios. Quiero que usted me siga con su vista. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 27 al 32. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer yo una ocasión y luego lo leeremos todos juntos. Amén. Quiero que me siga con su vista. Dice la palabra del Señor: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Ahora todos juntos, desde el 27 al 32, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. No cierre su Biblia. Fíjese su mirada en el versículo 27. ¿Sí? Despertando el carcelero. ¿Cómo se encontraba el carcelero? Dormido. ¿Cómo se encuentra la iglesia de hoy? No lo diga. Yo tampoco lo voy a decir. Pero la iglesia tiene que hacerse un análisis. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estaba el carcelero? Dormido. Una pregunta: ¿por qué una persona tan interesante estaba dormida con un puesto tan riesgoso? Imagínense los carceleros. Adentro no hay gente buena. Por algo están allá adentro. Y el carcelero dormido. O se confiaría porque había conocido a Pablo. Sabemos la historia, ¿verdad? Por medio de una muchacha que adivinaba, va y los denuncia y vienen las autoridades y los toman presos a Pablo y Silas. Pero dice el versículo 27, despertando el carcelero. ¿Cómo estaba? Dormido. El tema de esta mañana: de la muerte a la vida eterna. Y si subtitulamos esta predicación o este mensaje: de la tragedia al bienestar. Dice bien: de la tragedia al bienestar. Porque el carcelero dice que cuando despertó se asustó y no sabía qué estaba pasando, y se asoma y dice: ¿dónde están los presos? Y como esos, yo les dije que esos puestos son muy importantes, muy riesgosos. ¿Sí? Filipos se encuentra en Grecia, una ciudad de Macedonia, y los griegos y los romanos son bien estrictos en los trabajos, de tal manera que una persona con ese puesto
Si no hacía bien su trabajo, llegaba su jefe inmediato, o una de dos, o lo ejecutaban ahí mismo, o lo mandaban y lo fusilaban, o lo ponían también en prisión. Por eso el carcelero se asustó. Estaba dormido, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas. ¿Qué pensó? Y dijo: ya no hay opción para mí. Me van a matar porque no hice bien mi trabajo. Y se asustó, y dice el versículo 26 que cuando las puertas estaban abiertas, sacó la espada y se iba ¿a qué? A matar. Se iba a quitar la vida. El tema, por eso le puse este tema de la muerte a la vida eterna. Y una persona que no conoce a Cristo y muere, no tiene salvación. No hay salvación. Y si existe un misterio y si el Señor lo salva, Él es soberano. Se iba a matar, se iba a quitar la vida. Se desesperó porque no hizo bien su trabajo. Ese es el primer punto, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra usted, hermano, el día de hoy? ¿Cómo me encuentro yo? ¿Cómo se encuentra la iglesia? ¿Como el carcelero? Porque si estamos como el carcelero, quiero decirle que hay una esperanza. Hay una frase que utiliza la sociedad y dice que todo tiene solución menos que la muerte. ¿Qué iba a hacer el carcelero? Se iba a quitar la vida. Fíjese hasta dónde llegaba su responsabilidad de no querer enfrentar la autoridad, y dijo: pues señores, ¿yo qué hago ya si se me escaparon los presos y no voy a dar cuenta? Me voy a quitar la vida. Hay una esperanza para aquellos que duermen o los que estamos dormidos y queremos despertarnos en este día. El Señor nos llama y nos dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Vamos a ver lo que dice la Escritura, para que usted lo pueda corroborar conmigo. Efesios 5:14. Esa es la esperanza de este primer punto. Los que están dormidos. Por lo cual dice, Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. Y no nomás dice despiértate, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Despiértate. El estar dormidos es una estrategia del diablo. Mantener a la iglesia dormida y en stand-by o en este estatus es una estrategia del enemigo para posterior matar, robar y destruir vidas, tanto personales como en familia. Esa es la estrategia del diablo. Mantenernos así, estar suavecitos, no pasa nada, pero después llega el diablo y el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Dice nada más, y podemos sacar de estas otras tres cosas otro tema: matar, robar y destruir vidas, y después familias, y después iglesias. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano Francisco? ¿Qué vamos a hacer? Lo que dice la palabra del Señor: despiértate, levántate, despiértate. Decía el hermano Javier, ¿verdad?, que se levantó a las 4 de la mañana a orar por la petición que habían puesto ahí en el grupo. Y es bonito cuando nos unimos en oración, aunque a veces estamos cansados, que tenemos también problemas, pero es bien bonito cuando nosotros nos levantamos a luchar, porque el enemigo, la lucha siempre va a ser pesada. El enemigo no le conviene tenernos así dormiditos, no pasa nada. Punto número 2, vamos a ver el versículo 28. Por eso le dije que no cerrara su escritura. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Punto número 2, ¿qué tenemos que hacer una vez que nos hemos despertado y levantado? Tenemos que clamar. ¿Sí?
clamar. Y el clamor se puede traducir también como orar. Pero ¿cómo dice que clamó? ¿A qué dice? A gran voz. Si estamos dormidos, no vamos a poder decir, Señor, te pido, Señor, estamos en tus manos. No, no, no. Cuando alguien está despierto, mire, ágil, ¿sí? Se despierta y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a luchar, y empieza a pedirle al Señor, Señor, ponemos en tus manos estas necesidades, estas peticiones. Esa es la guerra que tenemos que hacer contra el enemigo. A gran voz. ¿Qué significa gran voz? Con carácter, hermanos, sin miedo. El Señor nos ha puesto, hermanos, por atalayas. El Señor nos ha puesto como hombres decididos de valor. Y cuando tenemos miedo, yo quiero volver, insisto en esos temas. En esta semana, todos tuvimos en nuestros trabajos problemas. Y yo por ahí en esta semana enfrenté al enemigo de una manera muy difícil. Cuando más nos metemos a las cosas del Señor, el diablo sabe cómo atacarnos. Él tiene sus huestes, tiene sus ángeles, los que lo siguieron. Y es un ejército. Y ese ejército también lucha para ganar adeptos, para llevarlos al infierno. Pablo le dice, a gran voz le gritó. ¿Sabe por qué le gritó? Porque el carcelero estaba turbado. Ya no sabía qué hacer. Si Pablo le hubiera dicho, Pablo venía de haber cantado toda la noche y de orar, ¿no? A veces estaba orando inclusive yo que me imagino que varios presos se les unieron. Estos están locos, ¿verdad? Todos estaban presos y mira, todos están bien gozosos. Pero le gritó a gran voz. No te hagas daño. Jeremías 33:3 dice, ahí se lo dejo, si quiere apuntarlo, yo lo voy a leer. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama, levanta tu voz. Díselo tú al Señor. Yo lo he dicho, el pastor y yo podemos hacer el servicio, pero el Señor quiere que tú te levantes, que también tú le digas con tu propia voz, Señor, mira mi condición. Hay mucha gente que de repente a mí me dice, hermano, usted ore por mí. Y yo les digo, pues podemos orar los dos juntos, o podemos orar todos. No, pero es que yo no sé, pues ni yo tampoco. Pero orar no es más que doblar nuestras rodillas y empezar a platicar con el Señor. ¿Sí? 2 puntos, ¿verdad? Estaba el carcelero dormido, después tenemos que clamar a gran voz, que es la oración. Versículo número 29. ¿Sí? Si usted quiere pasar de la muerte a la vida eterna, tiene que seguir estos pasos. Versículo 29. Él entonces pidiendo, ¿qué pidió? Luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. 2 cosas en el punto 3. Tenemos que venir a la luz y tenemos que humillarnos. Hace 8 días se predicó. ¿Qué hizo el rey David? Se postró en el suelo. Cuando el profeta le dijo, ese hombre que tú dices que fue un injusto y que debe de morir, eres tú. Y el rey David, siendo un rey, teniendo potestad y autoridad, se postró a la tierra. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros reconocer nuestras faltas, nuestros errores? Pero cuando lo hacemos, hermanos, mire, hay bendición. ¿Sí? Tenemos que venir a la luz en este punto 3 y tenemos que humillarnos, porque si no recibimos la luz del Evangelio, nos vamos a extraviar. ¿Cómo nos encontramos ahorita? Todos los días el secretario de salud da malas noticias.
Todos los días el secretario de Seguridad nos da malas noticias. Y nuestro Guanajuato y nuestro México querido, porque aquí estamos en Guanajuato, y yo en una ocasión dije, ¿y eso dónde está pasando? Pues en Guanajuato. Yo pensé que era en otro país. No, en Guanajuato, pura violencia. Tenemos que venir a la luz. Se testificó ahorita por ahí que tenemos que orar y pedir por las familias. Si usted quiere pasar de la muerte a la vida eterna, tiene que seguir estos pasos. Venga a la luz. Humíllese. Humillémonos de las cosas que hemos hecho mal delante del Señor. Cuando hacemos esto, el rey David por ahí escribió, estando en esa condición, el Salmo: mientras clamé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir de día y de noche. No dormía, pero cuando se postró, me imagino que le dijo: Señor, pues reconozco que he pecado contra ti, que haber tenido todas las mujeres del reino, puso sus ojos en un lugar donde no era el indicado. Venga a la luz, hermano. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Si nos cuesta trabajo y si nos cuesta disciplinar nuestro propio cuerpo, ore al Señor. Venga a la luz. Versículo número 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser libre? ¿Qué tengo que hacer para ser libre o ser salvo? Aquí vamos a explicar algo. Mucha gente dice: no, pues cree en el Señor. Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay una frase que se ha predicado por años: hasta los demonios creen. Pero aquí el sentido del versículo, el creer va en el sentido de obedecer. Porque usted en esta mañana puede decir: hermano Francisco, yo he creído en el Señor y me voy con el Señor. Ya estoy creyendo, pero tiene que obedecer. ¿Cuál es esa otra parte de la obediencia? Ahorita lo vamos a ver en el siguiente versículo. ¿Sí? Pero en este punto número 4 tenemos que ser libres, tenemos que creer en el sentido de obedecer. ¿Sí? Y es tan bonito cuando usted le obedece al Señor. A veces nos levantamos y nos peleamos con el Señor. No, Señor, yo estoy creyendo en tu palabra, yo estoy trabajando en el servicio, y lo que me pasa todos los días. A veces llegamos a creer que a veces no tiene sentido servir a Dios por todo lo que nos pasa. Pero yo quiero decirle una cosa, que al menos, perdóneme que me autonombre, yo nunca me he desalentado. Venga lo que venga. A lo mejor usted dirá: ay, hermano Francisco, pues que usted no se desanima porque tiene buen trabajo. No, yo no pongo mi fe en el trabajo. Yo a veces, yo sé que no son los lugares indicados a veces para orar, pero a veces cuando se está uno bañando, cuando uno está en la cocina, está uno escuchando cantos cristianos y de repente uno empieza a orar. Y yo en la oración le he practicado de esta manera, de platicar con el Señor. Yo le digo: mira, pues yo no tengo influencias políticas, yo no conozco a nadie de este rubro, de este giro, pero yo deposito mi fe en ti. Si tú me fallas, ya no te van a creer. Pero como yo sé que tú no me vas a fallar, yo por eso quiero que yo vengo en esta mañana muy temprano. Perdón que te despierte. La otra vez le dije al Señor: perdón que te despierte, pero yo en esta mañana quiero decirte que si me puedes ayudar. Tengo estas necesidades y hasta las escribí, y
Y yo no sé si por ahí mi esposa me ha escuchado, me ha visto, va a decir, este ya se está quedando loquito, ¿verdad? Pero los que practicamos esto, no estamos locos, sino que realmente le pedimos a Dios con esa fe que nos conteste. Yo a veces nos levantamos muy contentos, a veces nos levantamos preocupados, pero aún así con la preocupación tenemos que decirle, Señor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué hizo el carcelero? Pidió luz. Porque las cárceles siempre son oscuras, son sombrías. Así es la vida del cristiano. Cuando está encarcelado, todo le parece mal. Por eso necesita venir a la luz de Jesucristo. Y no lo va a cambiar ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, ni el gobernador, ni el pastor, ni el hermano que está al frente, ni el que está cantando, ni la iglesia. Lo va a cambiar el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando venía en su caballo, ¿verdad? Sentía que lo podía todo y venía con esa gallardía, ¿verdad? Se gozaba cuando mataban a los cristianos y como estaba bien estudiado, se sentía grande. Pero en una ocasión que venía en el caballo, ¿verdad? Yo me imagino que hasta lo galopaba, pero fuerte, lo derriba un rayo, ¿verdad? Y él inmediatamente empieza a decir, ¿quién eres? Escuchaba una voz, ¿quién eres? Y se escucha la voz, yo soy Jesús al que tú andas persiguiendo, al que sigues. No esperemos a que el Señor nos hable de esa manera. Ahorita todavía hay gracia y necesitamos seguir orando por nuestro Guanajuato, por nuestro León, Guanajuato, por nuestro México querido. Necesitamos orar por los enfermos. Necesitamos orar por los que levantan la mano y dicen, hermano, pues yo tengo estas necesidades, yo sé que a veces estamos cansados, tenemos que orar por la iglesia del Señor. Tenemos que orar por las familias. Porque si el enemigo viene a robar y a destruir, ¿por dónde va a atacar y está atacando a la iglesia? Por las familias. Alguien dirá, no hermano, pero pues yo me vengo yo solo. No es, se puede. Pero es mejor estar todos unidos, como una familia en Cristo. Amén. Versículo número 31, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Creer. ¿Sí? Versículo número 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué dice? Y tu casa. ¿Cuántos queremos ser? Conocemos la palabra de Dios y decimos, pues yo me siento, pastor, yo me siento muy contento porque yo ya soy salvo. ¿Y qué cree? ¿Y mi familia? Pero hay una promesa. Este versículo 31 es una promesa. Si tú te involucras en las cosas del Señor, te tengo buenas noticias. El Señor va a transformar a tu familia. Los va a traer a la luz y van a ser salvos. ¿Y quién de los que están aquí, que son padres de familia, que tienen a sus hijos, ustedes quisieran que sus hijos se quedaran a la gran tribulación? ¿O se quedaran sin el conocimiento de la palabra del Señor? ¿Que se quedaran para ir al infierno? Yo no tengo hijos, pero tengo familia. Y lo hemos platicado en familia. El enemigo nos está ganando. Porque nosotros conocimos la palabra del Señor y aquí estamos. Con errores, con problemas, aquí estamos. Pero nuestros hijos, ¿dónde están nuestros hijos? Cada que que pasan los policías llenos de jovencitos, porque ya son puros jovencitos. Antes eran señores grandes. Hoy son jóvenes de 12, 14 años, son menores de edad. Llenan las patrullas y les preguntan cuando llegan allá con el juez calificador, ¿y tus papás? No sé, están separados. Tengo más de 3 meses que no veo a mi papá.
Es más, yo ni conozco a mi papá o a mi mamá. Esta promesa, en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Deja el egoísmo y vamos a preocuparnos por la familia. Yo tengo muchos sobrinos, no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos. Y a veces me pongo a orar como lo hacía Job. Señor, te pido por Davidito, por Dalia, por América, por Samuelito, que acepten tu palabra, que vengan al conocimiento del reino, porque yo te he aceptado y fui bautizado, pero me falta parte de la familia, y yo no quiero llegar al reino de Dios solo. Yo quiero verlos a todos, ¿sí? Queremos estar todos juntos, ¿sí? Versículo número 32, y con esto vamos a terminar. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa. Ándele, ahí está la familia. A todos. El carcelero aceptó a Jesucristo y se fueron. Le dijo a Pablo, pues ya aprovechando que las puertas se abrieron, vente, ¿qué tengo que hacer? Vénganse inmediatamente, ni lo pensemos. Vámonos a mi casa porque yo tengo necesidad. Y más un carcelero. ¿Ustedes se imaginan que no tenía problemas? Muchos problemas. Se la pasaba en el trabajo. Pero ¿qué dijo? Vénganse ustedes que están ahorita gozosos y yo voy a creer en el Señor Jesucristo. Yo no lo conozco, pero yo quiero ser salvo, y no tan solamente yo, sino todos los que están alrededor de mí. Y dice la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo vamos a terminar? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ándele, ahí viene la segunda parte de la predicación. Salvemos a la familia. No tiene caso que estemos luchando solos. Salvemos a la familia. Venga, llévela a la luz. De la muerte a la tragedia. Fíjese nada más. Si el carcelero se hubiera quitado la vida, no hubiera conocido al Señor, no hubiera llevado al apóstol Pablo a su casa, y no hubiera orado por esa familia y no hubieran sido salvos. Sin embargo, el carcelero alcanzó misericordia cuando detuvo su mano. A veces el enemigo nos habla muy sutilmente al oído. Nos derrota de una manera muy sutil. Ya no puedes. Ya no sirves. Ya te empiezan a fallar tus miembros, las manos, tus ojos. He escuchado los testimonios cada 8 días y decía nuestra hermana Amparo, yo la he escuchado le he dado seguimiento a los testimonios, a las gratitudes, y ella dice, yo sigo pidiendo por mis ojos. Y yo también a veces le digo, Señor, si yo leía libros enteros y hasta con la luz apagada, y cuando me pongo a leer la Biblia, nada más mira cuánto trabajo me cuesta, aún con lentes. Ahora me pongo una lámpara, me pongo en la computadora una lámpara, prendo 2 focos, y aún así batallo para leer. Vengamos a la luz de Cristo. Acerquémonos. Seamos humildes. Y quiero terminar con esta frase, lo que hizo el rey David. Se me quedó bien grabado el mensaje de hace 8 días. Y yo lo digo por mí. Yo no lo estoy diciendo por usted, hermano o hermana que me está escuchando, o a los que van a ver este mensaje. No lo digo por usted, no lo estamos regañando. Qué acto tan maravilloso hizo el rey David. Se arrojó al piso.
Y entre sus lágrimas, sus sollozos, entre su oración, su plegaria, le ha de haber dicho: Señor, perdóname. ¿Quién no ha cometido errores? Todos. Y Dios lo restauró. Y la restauración es bendición, porque fíjese, de la muerte a la vida eterna. Quiero decirle que el linaje de nuestro Señor Jesucristo viene del rey David. Si el rey David no se hubiera humillado, ni usted ni yo estuviéramos aquí viéndonos a los ojos, ni escuchando este mensaje, no hubiéramos conocido al Señor Jesucristo. Fíjense las consecuencias por generaciones. El rey David pecó, pero se humilló y se levantó, y a Dios gracias que le restauró su corazón. Nuestro Señor Jesucristo viene de ese linaje del rey David. De la muerte a la vida eterna. ¿Dónde quieres estar tú, hermano, en este día? ¿Dónde te quieres quedar? De la tragedia al bienestar. ¿Quieres de veras estar en el reino de Dios? Sigue luchando. ¿No quieres estar en el reino de Dios? Bien sencillo, a nadie se obliga. El Señor está a la puerta y llama. Pero si tú decides entrar, ahí está la respuesta. A Dios gracias por este mensaje de reflexión que el rey David hizo cuando se humilló, y que el carcelero tuvo la oportunidad más maravillosa de la vida, de frenar su mano y de aventar la espada, y de tomar la vida eterna para él y su familia. ¿Sí? Oremos por las familias. Aunque usted se olvide de su petición toda la semana, oremos por las familias. Dios está a la puerta. Y miren, que las malas noticias no van a mejorar. Pero no se asuste, porque si usted está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Y no el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted no debe tener temor. Arrójese a los brazos de Cristo. Así, con fe. Y si el Señor le falla, yo le invito, fíjese, si el Señor le falla, que usted me diga: hermano Francisco, yo hice lo que usted, estaba ahí en la Biblia, no lo que yo estoy diciendo. ¿Y qué cree? ¿Que el Señor me falló? Pues yo me regreso y oro conjuntamente con usted, pero no le va a fallar el Señor. Porque si es el día que el Señor nos falla, entonces se acabó todo. Se acabó el Evangelio, se acabó esto. ¿Sí? Y yo creo que más que de alguno que está aquí en esta mañana, ha recibido un milagro del Señor. Hemos recibido muchos milagros. ¿Qué más pruebas palpables queremos? Por eso terminamos con esto. Crea en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, pero en el sentido de obedecer. Porque muchos ya están al borde de la muerte y dicen: pues dice la Biblia que con un buen arrepentimiento. No, espere ese momento. Seamos obedientes y busquemos a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana.